Buenas tardes, mi nombre es Gastón Sosa, soy ingeniero agrónomo y soy docente de la Cátedra de Climatología y Fenomenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como podrán ver en pantalla, el nombre del trabajo es Validación de Datos Meteorológicos Satelitales obtenidos del proyecto NASA Power, y este trabajo fue hecho con otras dos docentes de la cátedra, que son María Elena Fernández Long y Liliana Especha. Como introducción, podemos mencionar que en la Argentina la baja cantidad de estaciones meteorológicas y su distribución heterogénea constituyen un inconveniente si se quieren realizar estudios climáticos en diversas regiones. A la izquierda de la pantalla pueden ver un mapa de nuestro país, donde cada punto rojo representa una estación meteorológica. Si contamos el número de estaciones pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional y las pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tenemos 133 estaciones distribuidas en todo el país. La densidad de estaciones, es decir, si dividimos la superficie total de la Argentina dividido la cantidad de estaciones meteorológicas, tenemos que hay una cada 20.991 kilómetros cuadrados. Por citar un ejemplo, en el caso de España, España tiene una densidad de estaciones de una cada 5.271 kilómetros cuadrados, es decir, casi 4 veces más. Por lo tanto, la información satelital se utiliza para mitigar la falta de información de datos observados. El proyecto NASA Power consiste en una base de datos agroclimatológicos en grillas de 0,5 grados de latitud por 0,5 grados de longitud. Provee datos diarios de precipitación, temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima, radiación solar, velocidad de viento a 12 y 10 metros, humedad relativa, punto de rocío y presión atmosférica. Algunas de estas variables ya fueron validadas con buenas asociaciones con los datos observados para determinadas regiones de Europa, China, Brasil y Estados Unidos. Acá en la pantalla pueden ver una captura de cómo es el proceso de descarga de los datos. Yo ahí marqué un punto en el mapa, en la localidad de Junín, y en el punto 4 seleccionan el periodo en el cual uno desea descargar los datos. En el punto 5, el formato en el cual se los quieren descargar, y en el punto 6 uno elige las variables de interés con las cuales quiere trabajar. Entonces, el objetivo del trabajo fue realizar la validación de datos del proyecto NASA Power para algunas localidades de la Argentina para de esta forma evaluar su utilización. Trabajamos con 5 localidades de la región pampeana: Azul, Gualeguaychú, La Bulaye, Marcos Juárez y Junín, en las cuales se evaluaron las siguientes variables meteorológicas: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Los datos satelitales se extrajeron desde el sitio del proyecto NASA Power, mientras que los datos observados se obtuvieron de las estaciones meteorológicas de superficie pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional y al INTA. El periodo analizado abarcó desde el año 1985 hasta el 2019. Para validar los datos se calcularon estadísticos como el error cuadrático medio, el sesgo y el coeficiente de correlación. Los datos de temperatura se trabajaron en forma diaria y se agruparon en forma estacional, mientras que los datos de precipitación se trabajaron y agruparon en forma diaria. Como resultados, para la temperatura máxima podemos ver que los coeficientes de correlación más altos se dieron en el periodo de otoño, es decir, en los meses de marzo, abril y mayo, mientras que el sesgo fue el menor también en este periodo. Los errores cuadráticos medios más bajos se dieron en el periodo invernal, en los meses de junio, julio y agosto, mientras que el sesgo tendió a subestimar la temperatura para este periodo invernal también. En tres localidades, en Azul, en Gualeguaychú y en Marcos Juárez, los datos satelitales tienden a subestimar a los datos observados. En La Bulaye, en 3 de los 4 periodos analizados, la temperatura de los datos satelitales también subestima a los datos observados, salvo en el periodo de invierno. El sesgo en el periodo de verano también fue el más alto, con valores entre 1 y 2. Para la temperatura máxima, acá podemos ver un ejemplo, ¿sí?, en un gráfico, cómo se subestima la temperatura máxima en el verano en La Bulaye. Fíjense que el sesgo es de menos 1,28 y la mayoría de los puntos azules están por debajo de la recta roja de proporción 1:1. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo se sobreestima la temperatura máxima para el verano en Marcos Juárez. El sesgo es de 1,81 y también pueden ver que los puntos azules, la mayoría, se encuentran por encima de la recta roja 1:1.
Para la temperatura mínima, los valores de correlación también fueron los más altos en el periodo de otoño, y en valores absolutos fueron un poco menores a los obtenidos para la temperatura máxima. El sesgo también fue menor en valores absolutos en el periodo de otoño, y los errores cuadráticos medios fluctúan alrededor de 2 grados centígrados. En la localidad de Gualeguaychú, el sesgo tendió a subestimar, los datos modelados tendieron a subestimar a los datos observados. Fíjense que el sesgo es negativo en todos los periodos del año, mientras que en la Ulaye, en 3 de los 4 periodos, también se subestimó la temperatura mínima. Las demás localidades tienden a subestimar, los datos modelados tienden a sobreestimar la temperatura mínima. El mismo gráfico que para la temperatura máxima, hay una subestimación de la temperatura mínima para la primaria en Gualeguaychú. El sesgo es de menos 0,86. Fíjense cómo también los puntos azules están ubicados debajo de la recta. Y para el gráfico a la derecha hay una sobreestimación de la temperatura mínima para el otoño en azul. El sesgo es de 0,89. La mayoría de los puntos azules están ubicados por encima de la recta 1,1. Para la precipitación, los valores de R fueron menores a los obtenidos para la temperatura. Fíjense que estamos alrededor de valores de R de 0,65, mientras que para la temperatura estuvieron en 0,9. El sesgo fue de alrededor de 0, se ubicó alrededor de 0. Y como conclusiones podemos mencionar que los estadísticos de las variables analizadas se comportaron en forma dispar en todas las localidades. Las correlaciones más bajas, como mencionaba recién, se dieron en la precipitación, probablemente asociados a la forma de análisis que fue diario, respecto a la temperatura que se agrupó estacionalmente. Las relaciones encontradas entre los datos modelados y observados son buenas, lo que sugiere el uso de los datos del proyecto NASA Power en aquellas zonas que no cuenten con estaciones meteorológicas de superficie. Como objetivos futuros, queremos hacer el análisis de precipitación, hacerlo en forma mensual. Queremos extender el análisis realizado a más localidades y continuaremos con el análisis para nuevas variables, radiación, humedad relativa, viento, por citar algunas, en las localidades con las cuales trabajamos y en otras nuevas. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.